Gloria sea el nombre poderoso del Señor, amado, que el Señor les continúe bendiciendo rica y poderosamente. Este es tu hermano en Cristo, Luis Daniel Lugo, que te saluda en el amor del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con este estudio del libro de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos viendo el primer capítulo donde a manera de introducción, pues vimos al apóstol Juan identificándose como el receptor del mensaje. Vimos también a Jesucristo en su manifestación gloriosa, mostrándole al apóstol Juan las cosas que le estaba diciendo que escribiera. Así es que para no perder más el tiempo, para ir de lleno al estudio, pues vamos a comenzar con la lección, no sin antes decirle que si tiene alguna duda, algún comentario, pues la puede escribir en la parte donde están los comentarios y tan pronto tenga la oportunidad, pues le estaré contestando cualquier duda, haciendo la salvedad como lo hice a principio, que yo no soy un experto en este tema, yo solamente dependo primeramente del Espíritu Santo y de libros de texto que han sido inspirados por Dios para así aclararnos las dudas, pero sobre todo dependemos de la Biblia, que la regla fundamental de la interpretación bíblica o hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Pues vamos entonces a entrar al estudio del libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo número 2. Vamos a estar hablando bajo el tema mensajes históricos proféticos para la iglesia. Esta es la primera parte que vamos a estar cubriendo en esta hora, en este capítulo número 2. Como ustedes verán en este capítulo y en el que le sigue, vamos a estar cubriendo el mensaje que Dios le dio por medio de Jesucristo, que el apóstol Juan le escribió a cada una de las 7 iglesias que se mencionaron en el capítulo 1, en el capítulo anterior. Vamos a estar viendo de lleno el contenido de este mensaje de cada una de las 7 iglesias y cómo este mensaje lo podemos ver en nuestros tiempos. Muchos dicen, pues, este mensaje se limitó a las iglesias en aquel momento. Otros dicen, pues, este mensaje, pues, se cumplió a medida que fue pasando la historia de la iglesia cristiana. Pero yo me inclino más a una combinación de estas dos primeras aseveraciones y la tercera, que es lo que estamos viendo en nuestros tiempos, que el mensaje de Cristo a las iglesias de Asia Menor la podemos aplicar a la iglesia de nuestros tiempos. Y lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el estudio. Gloria a Dios. A manera de introducción, dice así: estas iglesias a las cuales estas breves epístolas o cartas fueron enviadas realmente existieron y que en ese momento presentaban las características que se elogian y los defectos que se reprochan en estos mensajes. Los mensajes enviados por Jesús a las iglesias son enseñanzas que siempre han tenido y seguirán teniendo vigencia para la iglesia de todas las generaciones. Precisamente lo que le dije, no solamente tuvo vigencia en aquel tiempo, sino que va a tener vigencia y ha tenido vigencia para la iglesia de todos los tiempos, incluyendo la iglesia de hoy. Seguimos. Vamos a ver el resumen de las características de estas 7 iglesias que se mencionaron en el primer capítulo de Apocalipsis y se van a estar mencionando en los capítulos 2 y 3. La primera es la de Éfeso. Su característica principal es la pérdida del primer amor. La de Esmirna, las tribulaciones. La de Pérgamo, la amistad con el mundo. La de Tiatira, las doctrinas extrañas. La de Sardis, el formalismo. La de Filadelfia, la fidelidad. Y la Odisea, la apostasía. Estos son los elementos que vamos a estar viendo en cada una de estas 7 iglesias y precisamente las vamos a estar viendo en la iglesia de nuestros días. Seguimos. Las 7 iglesias pueden también representar la historia de la iglesia cristiana. La de Éfeso representa la iglesia apostólica, que fue la que nació en el día de Pentecostés.
la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, que es la que surgió después de durante la persecución del Imperio Romano, que nosotros conocemos la historia de las hogueras, los cristianos siendo enviados a las fieras en los coliseos romanos, fueron alanceados, fueron decapitados. La iglesia imperial, que fue la iglesia que surgió luego del edicto de Constantinopla, el edicto de Constantino, que fue que prácticamente la iglesia fue declarada como la iglesia oficial del gobierno. La iglesia de Tiatira, que fue la iglesia que surgió durante este momento en la historia, cuando surge en su gran auge la iglesia católica apostólica. Luego la iglesia reformada, que es la iglesia que surge luego de la reforma protestante, la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia evangélica, la iglesia que ha estado en nuestros tiempos, pero también está la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia, que es la iglesia que se puede decir que está en dos aguas, está con el Señor y está con el mundo. Vamos a continuar con este material. En cuanto a la ubicación de Asia Menor, que es la parte occidental de lo que hoy se le conoce como Turquía, al este de Grecia, que fue el mapa que vimos la semana pasada, lo vamos a estar viendo nuevamente. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Ahí tenemos el mapa de Turquía y donde están ubicadas estas 7 ciudades, estas 7 iglesias, que muchas de ellas todavía existen, aunque sean sus ruinas en el día de hoy. Vamos a ver las características en común de las 7 cartas. Las 7 cartas tienen como un patrón bastante en común de cómo es que el apóstol Juan le presentó esta carta a cada una de las siguientes iglesias. Comienza con una dedicatoria o un saludo al ángel o al pastor de esa iglesia, como vimos la semana pasada, que el ángel de la iglesia es el pastor que Dios ha llamado para estar al frente de esa obra. Una descripción del Señor es la segunda característica. Si ustedes recuerdan la semana pasada en el capítulo 1, vimos que Jesucristo se identificó con una serie de características. Estas mismas características las vamos a estar viendo en cada una de las 7 iglesias, pero de forma individualizada. En vez de ver las características en una serie de pasajes en un solo capítulo, lo vamos a ver distribuido entre las 7 cartas. La número 3, una expresión ya sea de aprobación o de elogio. Aquí vamos a estar viendo, pues, el Señor conoce sus obras, le dice algo bueno de esta iglesia, lo bueno que está haciendo. Hay una iglesia que no recibe ninguna aprobación o elogio. Una denuncia, hay iglesias, de las 7 iglesias, hay 5 de ellas que recibieron alguna, ¿cómo se dice? Una amonestación, esa es la palabra, una amonestación. En todas tenemos una exhortación, una advertencia de disciplina, pues sabemos que Dios es amor, pero Él es fuego consumidor y Él desea que las vidas, que la iglesia esté caminando en disciplina, en verdad, siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Y en todas tiene una promesa para el vencedor. Al que venciere, el Señor hará esto, y lo va a estar mencionando en cada una de las 7 cargas. Y algo que no mencioné aquí, pero que va a estar en las 7, lo vamos a mencionar más adelante, un versículo que es clave. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese versículo lo vamos a mencionar y que va a aparecer en las 7 cartas. Bien, habiendo introducido esta enseñanza sobre las 7 iglesias, las 7 cartas a las 7 iglesias, vamos a movernos al primero de las epístolas, al primero de las cartas, el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer en su Biblia Apocalipsis 2,
versículos del 1 al 7, y dice así de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor por medio de esta primera carta enviada a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver primeramente la descripción de esta iglesia, de esta ciudad en específico. La ciudad de Éfeso era la más importante en la provincia romana de Asia Menor, o lo que hoy se le conoce como Turquía, no solo porque residía en ella el procónsul romano, sino también porque en ese tiempo era un centro comercial internacional entre el Oriente y Europa. Si ustedes recuerdan el mapa que les mostré ahorita, la ciudad de Éfeso estaba bastante cerca de la costa, y estas ciudades costeras pues siempre han tenido una característica por ser lugares de recibo y entrega de mercancía de pasajeros. El nombre de Éfeso significa deseada. Y un pasaje y un detalle que aparece también en la Biblia, en Hechos capítulo 17, era famosa esta ciudad por ser la sede del culto a la diosa Diana o Artemisa, que el apóstol Pablo, cuando fue a esta ciudad, pues tuvo un encuentro con los de Éfeso, que estaban aclamando a la diosa Artemisa, a la diosa Diana. Y precisamente el inicio de esta iglesia aparece en el Nuevo Testamento, en los capítulos del 18 al 20 del libro de Hechos, y también tenemos una epístola del apóstol Pablo que va dirigida a la iglesia de esta ciudad de Éfeso, la epístola a los Efesios. ¿Cómo se identifica a Jesús a la iglesia de Éfeso? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Aquí está describiendo a Jesús como el que dirige y gobierna a todo siervo suyo. Aquí vemos a Jesús con su mano derecha describiendo y dirigiendo todo el que se deja someter a él. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya vimos la semana pasada lo que significa los candeleros, que es el Señor identificándose como el que habita en medio de la iglesia. La semana pasada vimos cómo el apóstol Juan dijo que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Bendecido sea el nombre poderoso del Señor. Ahora, en el versículo 2 y 3 vamos a estar viendo los elogios que esta iglesia de Éfeso tuvo de parte del Señor. Primeramente, le habla de sus obras, su arduo trabajo y su paciencia. Esta iglesia había trabajado arduamente para llevar el evangelio aún en medio de circunstancias desfavorables. Esta iglesia pues surgió, es la iglesia apostólica que surgió en esos tiempos cuando el apóstol Pablo fue, y había una situación donde los judíos y los gentiles pues tenían una cuestión de si los gentiles tenían también que circuncidarse, tenían que seguir la ley de Moisés.
Pero vemos también en esta iglesia de Éfeso, el segundo punto es su actitud firme contra la falsedad y que no puede soportar a los malos y has probado ser a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. En aquel tiempo habían falsos maestros que se oponían a la salvación por la fe y por la gracia. Tenemos el libro de la epístola de Gálatas, capítulo 2, donde había maestros que estaban poniendo cargas innecesarias sobre los cristianos, que fue lo que mencioné casi ahora, que habían maestros que enseñaban en aquellos tiempos que para que los gentiles se convirtieran al evangelio tenían que también seguir la ley de Moisés, que tenían que circuncidarse, seguir los ritos que había establecido el Señor en la ley. Pero nosotros sabemos que la salvación no viene por obra, sino que la salvación viene por gracia y que nosotros fuimos salvos por gracia. ¿Para qué? Para enseñar a otros, para mostrar de si nosotros verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Seguimos. Vemos también que Jesús elogia a la iglesia de Éfeso por su sufrimiento por el nombre de Cristo, que le dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Las autoridades romanas hostigaban a los cristianos, pero demostraron valor, paciencia y confianza en Dios ante la persecución y los ataques del enemigo. Los cristianos de aquel tiempo eran perseguidos por los romanos porque según los romanos ellos no adoraban al emperador, no querían seguir las reglas del imperio y a los cristianos pues los acusaban falsamente, los enviaban a la hoguera, los ejecutaban, le cortaban la cabeza, lo echaban vivo a las fieras, en fin, hacían tanta cosa, pero sin embargo los cristianos de ese tiempo se mantuvieron fiel al Señor y al contrario, en vez de disminuir, pues aumentaron en número. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Pero vamos entonces a ver los reproches de esta iglesia. Si vemos en el versículo número 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La falla de esta iglesia consistía en que sus miembros habían perdido el celo evangelístico y aquella actitud espontánea de adoración que manifestaban cuando se convirtieron al evangelio. La rutina cede a la espontaneidad. Los conceptos tópicos, las frases suplantan a Cristo mismo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra, la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. A veces uno se envuelve tanto en las cosas de Dios, en la obra, que uno va perdiendo ese amor, ese celo a hacer las cosas del evangelio y se enfoca tanto en las cosas de Dios que a veces que uno se olvida en Dios, quien es el que nos puso en la obra. Y no solamente sucedió en esta iglesia de Éfeso, sino que sucede en nuestros días que uno ya no tiene esa chispa, esa llama de seguir trabajando en esta obra, hacer lo que Dios nos mandó a hacer, como lo hacíamos cuando nos convertimos al Señor, que al contrario tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a mantener viva la llama del Espíritu, ese primer amor. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Y es un recordatorio que no solamente le hizo a la iglesia de Éfeso en el versículo 5, sino que nos lo hace a nosotros. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recordar con urgencia la relación amorosa en el pasado y a realizar ruptura completa con el presente estilo de vida. Debían dar marcha atrás y realizar las obras motivadas por el amor a Cristo en lugar de ser anclados en la fría ortodoxia, conformidad con doctrinas o prácticas generalmente admitidas, conformidad con el dogma de una religión. En otras palabras, es que tenemos que romper con los patrones, romper con los formalismos, dejar que el Espíritu sea quien tome control de nuestra vida, permitirle a Dios que nos sorprenda, que nos hable todos los días por medio de su palabra.
que no sigamos los patrones, porque a veces estamos como los robots que hacemos las cosas automáticamente. Ese es el recordatorio, no solamente el que se le hizo a la iglesia de Éfeso, sino que nos los hace a nosotros. Sigue en ese versículo 5, dice, pues si no, vendé ponto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido. ¿Qué significa esto? La remoción del candelero pudiera referirse al hecho de que en su venida el Señor ha de librar al remanente creyente de los juicios de la tribulación, mientras que el remanente inconverso de esa iglesia tendrá que pasar por la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. En otras palabras, si nos dejamos enfriar, corremos riesgo de que cuando venga Cristo por su iglesia, nos quedemos. Y por ende no formaríamos parte de la esposa del Cordero y se quedarían en la tierra. Ese es el riesgo que podemos correr si nos enfriamos, si nos mezclamos, si dejamos ese primer amor. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces qué era lo que aborrecían los efesios, que también el Señor aborrecía. Dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Según historiadores, en la iglesia de finales del primer siglo surgió un grupo que abogaba por un relajamiento doctrinal que permitía que los cristianos participaran en actos y costumbres paganas con el fin de no ser atacados por sus adversarios. Era como que habían cristianos, había un grupo que estaba diciendo, mira, no seas tan estricto en la doctrina cristiana, vamos a hacer un par de cositas para ver si pues podemos que nos suelten el pie un poquito de encima. Eso lo estamos viendo hoy en día, que hay cristianos que están relajando, que están como quien dice, suavizando la enseñanza de la palabra, y estamos en unos tiempos que no podemos suavizar nada porque la venida del Señor cada día está más cerca. Al contrario, tenemos que mantenernos fieles a lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios no se puede adaptar a los tiempos. La palabra de Dios sigue siendo la misma desde que se escribió hasta el día de hoy. Ahora, ¿quién era este Nicolás? Hay variedad de opiniones. No voy a entrar en detalles sobre quién era este Nicolás, porque verdaderamente la esencia no es el personaje, sino la esencia más bien era qué era lo que sucedía en aquellos tiempos y cómo podemos llevarlo a nuestros días. Seguimos. La exhortación de Jesús a la iglesia en el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, como le mencioné ahorita, y lo vamos a recalcar ahora. Esta expresión se repite en cada una de las cartas, por lo tanto, se repite 7 veces. Hay una promesa individual. Había individuos que tenían sensibilidad espiritual para escuchar y distinguir la voz del Espíritu Santo. El mensaje para la iglesia debe ser escuchado por todas las congregaciones, puesto que las mismas verdades son aplicables cuando existen las mismas condiciones. Volvemos a mencionar de que el mensaje no solamente se limitó para la iglesia de Éfeso, sino que este mensaje es tan pertinente como para que lo podamos aplicar a nuestros días. Gloria a Dios. Y finalmente, terminando esta primera iglesia, la promesa de Jesús a la iglesia de Éfeso en el versículo 7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es una promesa que Dios tiene para aquel que venciere, al vencedor. El pecado vedó, o sea, quitó al hombre el acceso al árbol de la vida. Eso aparece en Génesis 3:22, que sabemos que fue cuando el hombre pecó, que desobedeció el mandato de Dios de no comer la fruta del árbol de del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Entonces, por ende, pues Dios le dijo, pues para que no vayan a tener acceso al árbol de la vida, pues vamos a cortar ese acceso, pero el creyente recupera dicho acceso en virtud de vencer el mal en Cristo Jesús. Y el paraíso nos recuerda la promesa que Jesús le hizo al ladrón que se arrepintió de sus pecados. En Lucas 23:43, cuando Jesús le dice, de cierto te digo hoy,
estarás conmigo en el paraíso. O sea que en otras palabras, el que venciere va a tener acceso no solo al árbol de la vida, que es la vida eterna, sino que va a estar en el paraíso en donde Jesús está ahora mismo a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Vamos entonces al mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, que es la segunda de las iglesias que aparece en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 8 al 11, que dice de la siguiente manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje de Apocalipsis 2 del 8 al 11. Primeramente vamos a ver la descripción de la ciudad de Esmirna. Su nombre significa mirra. Esta ciudad portuaria del mar Egeo quedaba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso. Era también una ciudad portuaria. Esmirna fue llamada la puerta de los mártires, pues por ella pasaron muchos cristianos que eran conducidos al martirio en Roma. Tenemos que recordar que esta zona de Asia Menor habían cristianos que estaban siendo ejecutados por causa de su fe, de predicar el evangelio, y estaban en unos tiempos donde el imperio romano se llevaba a todos los cristianos que tuviese adelante, a ellos no les importaba absolutamente nada. Esta ciudad de Esmirna fue testigo de la muerte de su pastor Policarpio. Cuando fue llevado al gobernador y se le pidió que negara a Jesús, dijo: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirlo? Mi Señor y mi Salvador murió quemado vivo en la hoguera. Hay una historia más detallada sobre lo que pasó con este Policarpio, que sobrevivió un par de veces el ser ejecutado hasta que finalmente murió quemado vivo en la hoguera, pero aún así él se mantuvo fiel al Señor y hizo esta expresión, que en otras palabras él nunca lo negó y murió por causa de la fe. Vamos a ver en el versículo 8 cómo es que se identifica a Jesús. Dice el primero y el postrero, que nos habla aquí de su eternidad. Es primero por cuanto estaba desde el principio de la creación. Tenemos las citas bíblicas. Y es el postrero por cuanto permanece firme hasta el fin para poner en orden todas las cosas en orden. Capítulo 1 de Hebreos, ahí tenemos la cita bíblica. Y el que estuvo muerto y vivió. Se identifica con una iglesia sufriente, pero como quien sufrió el trauma de la muerte, pero venció de manera contundente. Ahí se está identificando él como él estuvo físicamente muerto, pero resucitó, venció la muerte al tercer día, tal como él lo prometió, así lo cumplió. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a ver en el versículo 9 los elogios de Jesús a la iglesia de Esmirna, y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta congregación había manifestado celo por la obra del Señor y la evangelización. Esta iglesia se mantenía fiel por la obra del Señor, no había permitido que nada lo desviara de objetivo. Esto le trajo mucha persecución y un empobrecimiento extremo, pues como el gobierno imponía unas cosas que iban en contra de lo que decía la iglesia, pues la iglesia, como se dice, no vendió su primogenitura por nada. Y esto pues lo causó que económicamente fuera empobrecida, y a pesar de que era pobre económicamente hablando, era rica
indicando que la pobreza material no es una indicación de ruina espiritual. Tú puedes ser materialmente pobre, pero espiritualmente tú puedes ser rico. O lamentablemente sucede que son gente que son ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. No dejemos que las riquezas del mundo empobrezcan nuestra alma, nuestro espíritu. Se puede ser rico materialmente y pobre delante de Dios. También se puede ser pobre en la tierra y rico con respecto al cielo. Y ahí está la cita bíblica de Mateo 6 que nos dice que no acumulemos tesoros en la tierra donde la orilla y el polín pueden corromperlos, sino acumulemos tesoros en el cielo. Y no es que sea malo uno trabajar y tener sus ahorros, pero que no dejemos que las riquezas de este mundo nos desvíen del verdadero objetivo del creyente, el cristiano, aquí en la tierra. Y sigue en el versículo 9 diciendo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y que es una blasfemia, es una calumnia en contra de los cristianos, en contra de Dios. Y los que dicen ser judíos son aquellos que se oponían a las verdades cristianas, a los verdaderos cristianos, aquellos que por fuera aparentaban una cosa, pero en su mente, en su corazón, eran otra cosa. El Señor le dijo a los fariseos, eran como sepulcros blanqueados, que por fuera tenían una apariencia de piedad, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Y sinagoga de Satanás son personas dominadas por el diablo, cuyo propósito siempre ha sido desde el principio erradicar el testimonio cristiano. Siempre el objetivo de Satanás ha sido desvirtuar la palabra de Dios, desvirtuar al creyente, hacer que el cristiano se aparte de Dios, que reniegue su fe. Vamos a ver en el versículo 10 cuál es la exhortación para la iglesia de Esmirna. Le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Es una exhortación a los creyentes a pesar de los sufrimientos que les sobrevendrían. El Señor nos dice, mira, no temas. Y nos lo dice la Biblia 365 veces. Vamos a pasar por situaciones, vamos a pasar por padecimientos, pero el Señor tiene promesa para nosotros. Y hay unas citas bíblicas que tenemos ahí que ustedes la pueden buscar. Entre estas está la de las bienaventuranzas. Bienaventurados son los que padecen por causa de la justicia. Al final, gozaos y alegraos, porque el Señor tiene grande galardón para nosotros. Aleluya. Dice, sigue diciendo en el versículo 10, aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Muchos cristianos serían echados a la cárcel para ser acusados por no ser leal al emperador de Roma. En aquellos tiempos, pues, el imperio romano obligaba a sus gente a que fueran leales al emperador de Roma, a que le oraran a él, para que lo adoraran a él. Pero los cristianos decían, no, nosotros no podemos adorar a nadie, nosotros solamente adoramos al verdadero Dios. Y por esto los cristianos de aquellos tiempos fueron echados a la cárcel, fueron acusados, fueron ejecutados, fueron quemados vivos en la hoguera. Y hoy en día vemos muchos cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. ¿Por qué? Por no negar a Cristo, por mantenerse fiel a Dios y no seguir lo que dice el gobierno de ese país. La expresión 10 días puede ser simbólica. La brevedad de la persecución es evidentemente la base del consuelo. El plazo de la prueba sería corto, pero esto no compara con la duración de nuestro gozo, que va a ser eterna. O sea que esta tribulación es leve y no se compara con la gloria venidera para los que verdaderamente se mantienen fiel a Dios. Los 10 días, hay una interpretación sobre esto. El número 10 puede significar prueba. Los 10 días de tribulación puede referirse a los 10 periodos específicos de persecuciones que ha sufrido la iglesia, que sufrió la iglesia bajo 10 emperadores romanos. Ahí tenemos el primero que fue Nerón, luego Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Fueron los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia cristiana bajo el imperio romano. Y la exhortación en el versículo 10 continúa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida, mantenerse fiel hasta el punto de la muerte física para recibir el galardón por haber permanecido fiel. La vida eterna es un regalo de Dios que se recibe mediante la fe en Jesucristo. Es mantenerse fiel, agarradito del Señor. El Señor lo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El versículo 11 vuelve a repetir lo de el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, pero termina, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte espiritual o la separación eterna entre la persona y Dios. Y esta tiene lugar en el lago de fuego, que lo vamos a ver en el capítulo 20 de Apocalipsis. El Señor también le dijo precisamente en el Evangelio de Juan, se lo dijo a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que creyere, aunque esté muerto, vivirá. Aunque físicamente le toque morir, pero su espíritu, su alma, va a estar viva y va a estar viva por toda la eternidad. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Vamos entonces a la tercera iglesia. Es el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 12 al 17, y dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué es lo que quiere decir este pasaje de la iglesia de Pérgamo. Primeramente, la iglesia de Pérgamo, la ciudad, estaba situada a 88 kilómetros al norte de Esmirna, cerca del mar Egeo. Su nombre significa matrimonio consumado. Miren ese significado, porque vamos a ver más adelante por qué se le conoció así como matrimonio consumado. Empezó a ser vista como un centro religioso cuando fue construido el primer templo al culto de la diosa Roma y el emperador Augusto, donde se celebraban con esplendor imperial los símbolos del culto pagano. Esta era una ciudad que también estaba centrada en la idolatría y el paganismo por parte del Imperio Romano. Vamos a ver cómo es que Jesús se identifica en el versículo 12. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué significa eso? Que está capacitado para corregir los errores que afectaban a esta iglesia. El Señor con su espada, esa espada aguda, aleluya, Hebreos 4, que dice que la palabra es como espada de doble filo, que corta para un lado y para el otro. La espada sugiere la palabra de Dios activa en disciplina gubernamental. La espada, que es la palabra de Dios, es la que nos corrige, nos instruye. Cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu en autojuicios, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia. Si no dejamos que la palabra nos juzgue, nos dirija, entonces Cristo va a tener que tomar cartas en el asunto y ejecutar su juicio divino. Nosotros queremos escapar del juicio de Dios, tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver en el versículo 13 los elogios a la iglesia de Pérgamo. Le dice, yo conozco tus obras
El Señor siempre va a usar esta frase en todas las cartas. Los creyentes estaban activos en cuanto a los deberes de la vida cristiana. Le dice, donde moras, donde está el trono de Satanás. La ciudad de Pérgamo era uno de los peores sitios del mundo para la existencia de una iglesia. O sea que esta iglesia estaba en un lugar donde prácticamente Satanás y sus demonios se movían con mucha libertad. Aún así, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Habían paganos que estaban presionando a los creyentes para que negaran su fe en Cristo. Habían creyentes de Pérgamo que se mantuvieron fiel, aún así en medio de tanta oposición de parte del enemigo de las almas. Sigue diciendo en ese versículo 13, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era este Antipas? Fue un siervo de Cristo que murió asado en un recipiente de bronce durante la persecución de Domiciano contra la iglesia. Domiciano fue uno de los 10 emperadores romanos que persiguió la iglesia cristiana en aquel tiempo. Este Antipas era parte de la resistencia a la presión imperial para que los cristianos negaran a Cristo. Él fue uno de los mártires que murió por causa del evangelio, que se le decía a los cristianos en el imperio romano que negaran a Cristo para que vivieran, para que pudieran recibir los beneficios, los privilegios de ser parte del imperio romano. Y eso lo estamos viendo hoy en día, que hay cristianos que para que puedan recibir ciertos beneficios del gobierno, pues le dicen, pues tú dejas de predicar sobre esta cosa, sobre lo que dice la Biblia, suaviza la doctrina, entonces nosotros te damos un break. Esto sucedió en aquellos tiempos y está sucediendo en nuestros tiempos. En el versículo 14 vemos unos reproches de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Si nosotros buscamos la Biblia en Números capítulos del 22 al 25, tenemos a Balaam y a Balac. Para hacer la historia bíblica resumida, pues Balaam fue un personaje que apareció, entonces Balac le dijo a Balaam, mira, tú maldice a Israel porque este pueblo cada vez que tú lo bendices, pues Dios lo bendice, maldícelo. Y Balaam le dijo, pues déjame ver qué es lo que Dios me dice. Entonces, por varias ocasiones Dios le dijo, no, tú no vas a maldecir a Israel, sino por el contrario, tú lo vas a bendecir. Hubo algo que sucedió con la mula que le habló porque veía que la intención de Balaam era otra. No voy a entrar en muchos detalles a eso, pero al final, pues, los israelitas, pues, tropezaron porque comenzaron a sacrificar a los ídolos, comer cosas que no tenían que comer y causó la ruina de los israelitas que estaban en el desierto. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia de Pérgamo estaba siendo influenciada por un grupo que abogaba por ablandar las normas de la fe bíblica y unirse a los paganos en la adoración a los ídolos sin dejar de ser cristianos. En otras palabras, le estaba diciendo a los cristianos, mira, tú puedes seguir adorando a Dios, pero a la misma vez tú puedes adorar a los paganos, a los ídolos, puedes practicar las cosas del mundo. En otras palabras, es como decir, tú puedes ser cristiano y a la misma vez mundano. No, no podemos ser, o somos cristianos o somos mundanos. No podemos estar en dos aguas. Sigue diciendo en el versículo 14, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Eso, o sea, que esta era una doctrina que desviaban a los creyentes de la verdad doctrinal y de la disciplina cristiana. La iglesia de Pérgamo es considerada como un tipo profético de la iglesia imperial, la cual por un lado gozó del apoyo y la protección del emperador Constantino, que emitió un edicto en el año 313 después de Cristo, donde se puso fin a la persecución del imperio romano a los cristianos. Por un lado eso fue tremendo, pero por el otro lado
Esto causó de que la iglesia y el mundo se unieran, de que el gobierno declaró a la iglesia como la iglesia oficial del Estado y por el otro se dejó invadir de la corrupción de los paganos. Por un lado, pues, qué bueno, ya no nos están persiguiendo más, pero por otro lado, la iglesia se dejó contaminar con la corrupción de los paganos, suavizaron la doctrina, dejaron que el mundo entrara a la iglesia. Cualquier semejanza a lo que estamos viendo hoy en día, escrito está. Gloria a Dios. El recordatorio en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Arrepentirse, volverse del pecado, de su mediocridad y volverse al camino correcto. Pues si no se arrepintiere, vendré a ti pronto. Porque de otro modo vendrá pronto y el Señor ejecutará su juicio. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es la espada del juicio de Dios en contra de las naciones rebeldes y de toda forma de pecado. Si nos apartamos de Dios y hacemos lo que a Dios no le agrada, aunque Dios es amor, pero tendremos que afrontar las consecuencias de nuestros actos. Y la promesa en el versículo 17, aparte de la expresión el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, le dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. En cuanto al maná, pues Dios le proveyó de este maná de los cielos para los israelitas que viajaban a la tierra prometida para su sostenimiento físico. Esto fue el alimento de los israelitas durante los 40 años que los israelitas estuvieron en ese peregrinar desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. El maná es una referencia al mismo Señor Jesucristo y es símbolo del pan que descendería del cielo para darnos vida eterna. Y aquí está hablando del pan, de su palabra, que es como maná, es ese alimento que nosotros como cristianos tenemos que ingerir todos los días, alimentarnos de su palabra. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Y sigue diciendo en ese versículo 17, y le daré una piedrecita blanca. Esto nos habla de la justificación por la fe. En la corte, el jurado usaba una piedrecita blanca para declarar inocente al acusado y una negra para declararlo culpable. Los justificados por la gracia de Cristo son identificados por la blancura de la santidad y la pureza. Ahí tenemos el significado de esa piedrecita blanca. Y el blanco simboliza la santidad y la pureza. Dios quiere que nuestras vestiduras estén blancas. Aleluya. Blanco como la nieve recién caída. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y un nombre nuevo es símbolo de una vida nueva. Las piedras son significativas porque cada una de ellas llevará el nombre de cada persona que cree en Cristo. Son la evidencia de que una persona ha sido aceptada por Dios y declarada apta para recibir la vida eterna. El nombre de una persona representa su carácter. Dios nos dará un nuevo nombre y un nuevo corazón. Cuando llegue ese momento, Dios nos va a dar esa piedrecita con el nombre nuevo. Aleluya. Esperamos que tú y yo podamos recibir esa piedrecita blanca y recibamos ese nombre nuevo. Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Y la próxima iglesia, la cuarta, que es la última que aparece en este capítulo 2, el mensaje de Jesús a la iglesia de Tiatira. Y vamos a leer Apocalipsis 2 del 18 al 29. Esta es bastante extenso, así que lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí,
Yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Esta es bastante extenso, este mensaje de la iglesia de Tiatira, pero vamos a analizarlo. Vamos a ver primero la descripción de la ciudad de Tiatira, que daba a unos 30 kilómetros al sureste de Pérgamo. Era famosa por la industria del latón y el bronce refinado. Su nombre significa sacrificio continuo. En esta ciudad se producían una diversidad de telas teñidas de púrpura, las cuales adquirieron fama en el mercado internacional. ¿Cómo es que Jesús se identifica en el versículo 18 como el Hijo de Dios? Ahí está afirmando la deidad de Cristo. Expresa igualdad entre la naturaleza del Padre y el Hijo. El Señor se identificaba como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pero el Hijo con letra mayúscula. También se identifica como el que tiene ojos como llama de fuego. El carácter penetrante de sus ojos sugiere soberanía. Sus ojos penetran las profundidades, escudriñan el corazón y la mente de los hombres. Ni los rayos X, ni los CT scan, ni los MRI pueden ver los pensamientos del hombre. Pero el ojo de Dios sí lo puede ver. Puede ver aún lo más profundo del corazón y de la mente. Aún Él sabe lo que estamos pensando. ¿Y cuántas veces hemos pecado en el pensamiento? Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone por haber dejado que nuestra mente se dañe de pensamientos que no son agradables a Dios. También se identifica como el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. El bronce, una aleación de metales que resalta por su dureza y posee un brillo deslumbrante. Describe al Señor como el que viene victorioso en juicio invencible y dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. El bronce tiene el simbolismo del juicio, pero es un juicio deslumbrante, un juicio con justicia, con equidad. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver los elogios de Jesús a la iglesia de Tiatira en el versículo 19. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Estos frutos espirituales daban testimonio de la vida cristiana en las funciones de esta congregación. Esta iglesia pues estaba haciendo su obra, la obra en la tierra. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Los creyentes llevaban a cabo un servicio incansable que aumentaba en lugar de disminuir. O sea que esta iglesia aparentaba que estaba trabajando bien en la obra de Dios, estaba haciendo la función de llevar la palabra, de visitar, de hacer lo que Dios manda hacer. Vemos en el versículo número 20 que Jesús le reprochaba algunas cosas a la iglesia de Tiatira. Primero le decía que toleraba a esa mujer Jezabel. Tolerar el pecado es a un paso de practicarlo. En otras palabras, había gente en esa iglesia que no corregían el pecado, sino que se la dejaban pasar. Entonces, está bien, no lo vuelvas a hacer. No ponían las reglas en su lugar. ¿Quién era Jezabel? Jezabel fue una mujer idólatra y corrupta que Acab, el rey, un rey de Israel, tomó como esposa. Entre ambos, especialmente esta mujer, hundió en pecado de idolatría a su marido y a todo el pueblo de Israel. Tenemos la historia de Primera de Reyes 16 hasta Segunda de Reyes
9. Hay variedad de opiniones sobre la identidad de Jezabel. Algunos dicen que era una mujer que tenía influencia de arrastrar por el mal camino a un sector considerable de la iglesia. O sea que esta era una de las opiniones sobre la identidad de esta Jezabel, a pesar de que tenemos la Biblia sobre esta mujer que existió durante el reinado de Acab. Y siguiendo con esta línea de Jezabel, dice en el versículo 20 que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Decían que esta Jezabel era profetisa de parte de Dios. Ella se convirtió en la maestra de la iglesia. Pero esta Jezabel hacía que los siervos de Dios cometieran fornicación tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico. Y hacía que comieran lo que había sido dedicado a dos ídolos. Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Vamos a hacer una comparación de la iglesia de Tiatira. Y dice así, vemos un tipo de la época conocida como el periodo de la iglesia papal. Este periodo se puede trazar desde el concilio de Nicea en el año 325, cuando el obispo de Roma empezó a dominar todos los obispos católicos hasta el cuarto concilio lateranense, reunido en el 1215 en el Palacio de Letrán en Roma. A partir del cuarto siglo, Roma reclamó ser la sede de la Iglesia Universal y estableció que el Papa romano era el único sucesor de Pedro. Y todo se basa esta última parte por la expresión que hizo Pedro sobre quién era Jesús. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y no era sobre Pedro, era sobre el fundamento de Cristo, que es la roca inconmovible. El versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta parte nos habla del libre albedrío con que Dios ha dotado a todo ser humano. Puede arrepentirse o rechazar el llamado divino. O sea que, en otras palabras, Dios le da tiempo a la gente para que se arrepienta de sus obras, pero si no se arrepiente, pues va a tener que sufrir las consecuencias. Seguimos. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Seguimos en esta misma línea sobre aquellos que no quieren obedecer a Dios. Estas frases declaran la ejecución de la amenaza pronunciada por el Señor. El lugar de su pecado será el lugar de su castigo. El lecho de su pecado será el lecho de su enfermedad y angustia. Tal vez una pestilencia estaba inminente, o el lecho de la tumba y el infierno más allá, donde el gusano nunca muere. Ahí estamos viendo las consecuencias de lo que podría suceder a aquellos que deciden no seguir a Dios y deciden mantenerse en su mal haber. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Sigue diciendo en el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerto. Todo el grupo de sus seguidores será exterminado. O sea que las consecuencias del pecado están ahí. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El Señor nos dice que no nos podemos esconder de Cristo. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente, pero aún así todavía nos ama. Y termina diciendo, y os daré a cada uno según vuestras obras. El juicio de Dios es individual. Cada uno va a recibir la paga por lo que hizo aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. En cuanto a la exhortación y las promesas a los fieles, en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Estos de Tiatira estaban en peligro de ser contaminados con el pecado de los que ya habían caído en ruina. Cada persona que estaba en ese lugar estaba corriendo peligro de ser contaminados con el pecado. Nosotros que estamos aquí todavía corremos peligro de ser contaminados con el pecado. Lo de las profundidades de Satanás eran las enseñanzas falsas que impartían los herejes o la perspectiva secreta de los llamados creyentes que garantizaban una vida espiritual profunda.
Eran aquellos que estaban con falsas enseñanzas, que que como que garantizaban algunas cosas, pero sabemos cuál es su fin. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Yo les digo en el versículo 24 final, no os impondré otra carga. El Señor exhorta a los creyentes de Tiatira a apartarse de la inmoralidad y la idolatría y no les va a imponer ninguna carga adicional. Si se mantiene alejado del pecado, no va a tener ninguna carga adicional, no va a ser castigado por adentrarse en la maldad. Pero en el versículo 25 le dice, pero lo que tienes reténlo hasta que yo venga. Debían ser firmes en lo que habían creído y retener con firmeza lo que tenían, el testimonio de Cristo, hasta su regreso o hasta que partieran de este mundo. La promesa en el versículo 26 de Jesús para los de la iglesia de Tiatira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Aquellos que venzan y no se rindan van a recibir muchas bendiciones espirituales. Todas estas promesas se basan en hacer la voluntad de Dios hasta el fin. ¿Y cuál es la recompensa? Le daré autoridad sobre las naciones, la cual alude al privilegio de reinar con él 1000 años, en calidad de reyes y sacerdotes. Ahí tenemos las citas bíblicas. Cuando lleguemos a esos capítulos, le daremos más explicación. La promesa de Jesús sigue en el versículo 27 y la regirá con vara de hierro. La idea de este versículo es más bien la de gobernar. Y tenemos la cita del Salmo 2, 8 y 9. En su segunda venida, Cristo vendrá no para salvar, sino para juzgar, para reinar, para establecer su reino en la tierra. Y serán quebradas como vasos de alfarero. Las naciones rebeldes se comparan con el frágil barro que será pulverizado por el poder del Mesías triunfante. Lo veremos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Como yo también le he recibido de mi Padre, la autoridad que le fue dada al Hijo será compartida con los vencedores. Seremos reyes y sacerdotes juntamente con él. El versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Una estrella de la mañana aparece antes del amanecer, cuando la noche está muy fría y oscura. Cuando el mundo esté en su punto más sombrío, Cristo entrará en escena, poniendo al descubierto al malvado con con su luz de verdad y trayendo su recompensa prometida. Lo que promete aquí es la presencia permanente de Cristo en nuestros corazones. Y termina diciendo el versículo 28, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. La próxima semana estaremos continuando con la segunda parte del mensaje de la iglesia a las iglesias de Asia Menor, que es el capítulo número 3. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando a nuestras vidas de una manera poderosa, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ministrando en nuestras vidas. Si hay alguien que está enfermo entre los que nos están viendo, sé tú enviamos tu palabra, Dios mío, de sanidad sobre ellos. Ayúdanos, Señor, a mantenerlo fiel, porque tu venida cada día se acerca más y con las señales que estamos viendo, Dios mío, ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y será hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente. Tu hermano en Cristo te saluda, Luis Daniel Lugo. Dios te bendiga. Amén.